support a politician, sit back and then twiddle his thumbs, not understanding that you got your clothes and drop. Bueno, ¿qué tal amigos? Bienvenidos de nuevo a Anarcos, podcast anarquista, más anarquista que este no hay. Bueno, ya estamos por el 5º episodio. No suelo enumerar los episodios, pero que vayamos ya por el 5º me parece que, bueno, como dice un político ahí que no hace nada, vamos bien. Bueno, vamos a continuar obviamente con la parte de los conceptos básicos o los razonamientos filosóficos que hacen los anarquistas para refutar la autoridad política del Estado. Ya vimos que la parte de los contratos sociales básicamente se refuta porque nunca hemos dado el consentimiento o se viola un supuesto consentimiento si es que lo hemos dado alguna vez, ya sea por hacer uso del Estado o planteando escenarios hipotéticos en los cuales seguramente todo iba a salir bien, pero en realidad nunca ha pasado, pues. O sea, pero el contrato social, de las variantes que sean, no son la única forma de autoridad política. O sea, no es la forma en la que justifican la autoridad política del Estado. Como vamos a ver hoy, la democracia suele ser un argumento utilizado para justificar la autoridad del Estado. Básicamente, a pesar de que la democracia en sí es una forma de gobierno, una forma de administrar decisiones colectivas, ha sido idealizada de tal manera de que participar en la democracia ya es justificación para la autoridad política del Estado. Como podemos ver, usualmente no es así. Si lo aplicamos a otros contextos diferentes en lo que emulamos una democracia, vemos que no se sustenta el hecho de participar en la democracia, así que por lo tanto aplicarla al Estado tampoco le daría la legitimidad. Y como ya habíamos mencionado en el capítulo anterior, si ya se hace la presunción de que el Estado tiene legitimidad política, no me estás demostrando entonces que con ese mecanismo es que demuestra la autoridad política, sino que ya tienes la presunción y estás fallando en demostrar por qué el Estado es legítimo. El punto más básico para refutar que la democracia es la fuente de autoridad política es que la decisión de la mayoría no implica que ya puedas violar los derechos de los demás o coaccionar, o que tienes la permisibilidad de coaccionarlo para tener obediencia política. Por poner un ejemplo del día a día, pues. Supónganse que vas con tus amigos a un bar, hacen su pedido y todo lo demás, y al final, cuando ya van a pagar la cuenta, tus amigos deciden, no, bueno, vamos a votar quién va a pagar la cuenta, y votamos porque seas tú el que vayas a pagar esa cuenta. O sea, evidentemente ahí ya es algo que no tiene sentido. O sea, por el hecho de que la simple mayoría haya decidido por todo el grupo, por más de que tú muestres disconformidad o disidencia, no faculta que se pueda tomar una decisión colectiva. Básicamente porque primero estás violando la presunción de libertad de uno. Tienes que pedirme el consentimiento primero para ver si accedo a ese mecanismo. Pero el mecanismo en sí no faculta a que pueda imponer obligaciones a los demás. Bueno, esa es la forma básica de refutar a la democracia. Muchos libertarios la usan, es verdad.
Y no solo libertarios, sino aquellos que se consideran de derecha, aquellos que favorecen a un sistema de gobierno republicano, suelen criticar eso. O sea, la mera democracia, o sea, la mera decisión de la mayoría ya violenta los derechos individuales de las personas, y no es justo pues que por la mera mayoría ya se resuelva la decisión colectiva, pues. Pero no es el único argumento que existe para fundamentar la democracia. Hay autores filósofos de la filosofía política, pues, que argumentan que no solamente una democracia, sino que una democracia deliberativa sí podría garantizar una autoridad política al Estado. El mayor proponente de esta idea es Joshua Cohen, influido por Habermas, Habermas desarrolló una idea también de que mediante iba a decir diálogo, pero se me olvidó la palabra justo en este momento y no la tengo anotada aquí. Pero sí, mediante la argumentación es posible justificar la autoridad política o la democracia. Como dato curioso, hay un filósofo libertario basado en Habermas, que tomó también la idea de la argumentación, pero para explicar la legitimidad de la propiedad privada y por ende del libertarismo. Ese es Hans Hermann Hoppe. Yo no estoy de acuerdo con esa forma de razonamiento, pero bueno, eso lo vemos en otro episodio. Pero para ir adelantando de lleno, esa filosofía no la tengan. Es muy mala. Muchos hoppianos se ofenderán con esto, pero no se toma muy en serio. Así que, de hecho, ni siquiera debería tomar en serio a Habermas tampoco. Ahí te la dejo. Pero sí, este filósofo, Joshua Cohen, basado en Habermas, argumenta que una democracia deliberativa, en la que un debate abierto entre iguales constituye el fundamento de la legitimidad de la autoridad política. Entonces, bueno, él desarrolla unas condiciones para que esa democracia deliberativa sea verdadera democracia deliberativa, y por lo tanto, al fundamentarse con esas condiciones, esa democracia sería la verdadera, y gracias a esa democracia es que legitimamos el Estado. Cohen dice que los participantes estarán comprometidos con el resultado de la deliberación y sus requisitos. O sea, si nos vamos al mundo real, la gente en realidad tiene otros compromisos y no le paran mucho a ese proceso deliberativo. Y eso es un problema de las democracias en sí. En la Escuela de Economía de la Public Choice de Virginia tiene un amplio desarrollo al respecto, empezando con la teoría económica de la democracia de Anthony Downs. Él desarrolla el concepto de ignorancia racional y dice que es racional que los votantes no le presten atención a estar informados para tomar una decisión informada al votar o al participar en el proceso democrático. Esto es básicamente porque eso consume mucho tiempo y los beneficios que te otorga eso son mínimos. Claro, varios van a argumentar de que eso es un argumento muy economicista, que no es por esa razón, sino que es el hecho de que es un deber cívico y no sé qué más. Podrá ser muy deber cívico, pero la realidad es, o sea, en la evidencia empírica demuestra eso, y eso lo vemos en el día a día. O sea, nadie va a estar 8 horas trabajando para llegar a la casa y bueno, voy a investigar sobre las políticas de mi candidato o cierta política, no necesariamente un político en específico, para ver si es, eso requiere mucho estudio. O sea, le estás pidiendo a la sociedad que no solo se va a dedicar
a su profesión, sino que también debería estudiarse todas las ciencias sociales, economía, política, derecho, para poder que su botico pueda ver si su botico puede influir en los resultados democráticos. O sea, de ahí a que con cierta razón en la sociedad la gente está poco interesado en informarse. No es un problema del sistema educativo, porque incluso ahorita estamos mucho más educados que antes y solemos tener unas democracias ahí más o menos, pues. O sea, no es lo que está funcionando. Eso lo desarrollaré ya en otro episodio. Aquí vamos a ver si no vamos a ver si la democracia funciona o no, sino si la democracia sirve para justificar el Estado. O sea, aunque funcione o no funcione, ¿eso legitima el Estado? Eso es lo que estamos averiguando. Ya el primer punto, como ya hemos observado, o sea, la gente no tiene tiempo para informarse, sino que tiene otros compromisos, pues. No va a estar todo el tiempo pendiente de deliberar a ver si es que van a estar comprometidos para hacer funcionar esa democracia. O sea, no es viable. El sistema, o sea, te está exigiendo mucho, es un sistema que está exigiendo mucho para poder funcionar, y eso va a terminar fracasando. La segunda condición dice que los participantes estarán comprometidos a manifestar las razones por las que presentan sus propuestas. Y usualmente eso también es falso. Además de haber mencionado lo de la ignorancia racional, ocurre otro fenómeno que desarrolló otro economista de la Public Choice, Bryan Caplan, de la irracionalidad racional. ¿Qué quiere decir esto? Que lo más posible o lo más racional me refiero a que los costos compensan esos beneficios, pues. O sea, es como que la estrategia, la alternativa más viable. Claro, ahí no tiene sentido que sea irracionalidad racional, pero es que el punto es que es racional mantener los prejuicios que nos han sido infundidos. Y estos prejuicios son inducidos de manera sistemática por los políticos que están buscando votos. Por ahí van los tiros de por qué político no es gente. Pero eso de que los participantes estarán comprometidos a manifestar las razones por las que presentan su propuesta no se va a dar. O sea, como ya habíamos mencionado, en la ignorancia racional, la gente no tiene el incentivo de estar buscando evidencias para justificar sus creencias políticas, sino que es más fácil que venga un tipo carismático y te meta la muela, la labia de por qué su ideal político es mejor. El problema ahí es que el político lo que hace en realidad es tratar de captar votantes. Que un político muestre un programa en su campaña, un programa político o una serie de propuestas, no quiere decir que cuando esté en el cargo las vaya a cumplir, porque como vamos a ver ya después en otros episodios de incentivos políticos, la esfera política tiene sus propios juegos de poder, de favores y todo eso que no hacen viable que se cumpla un plan. O sea, usualmente un plan de campaña sirve para atraer votantes y el político poder cumplir su objetivo de ponerse en el poder, pero no quiere decir que esté ni siquiera cerca de explicar cuál es el problema real y cómo solucionarlo, ya que es un conocimiento muy difícil de obtener. Y bueno, con los políticos pasa de manera similar a los votantes. No hay tiempo para estar graduándose de todas las ciencias sociales posibles. El político solamente quiere ejecutar su mejor estrategia de marketing y más nada. Eso es todo, para poder estar en el poder y bueno, tener los beneficios que se pueden tener ahí. Los participantes, la tercera condición que dice Cohen para una democracia deliberativa
es que los participantes se hallan en igualdad de condiciones, tanto formal como de fondo. Esto también suele ser falso, porque por más que sea difícil obtener esos conocimientos, como estábamos hablando sobre la ignorancia racional y la racionalidad racional, existen grupos de interés que sí pueden dedicarse a estudiar ciertas políticas y tratar de influenciar en la masa que no tiene tiempo para eso. Entonces, ahí ya hay un punto. ¿Cómo resuelves esa desigualdad sin violar las libertades más elementales? O sea, vas a empezar a censurar a la prensa, que suele ser más informada con respecto a los votantes. Vas a censurar políticos, bueno, los políticos puede ser. Solo porque soy anarquista, no porque... Solo porque ya ellos están montados en la maquinaria que es ilegítima. Pero al resto de la población que intenta difundir una idea para influenciar a ciertos grupos, los medios de comunicación, los famosos que suelen tener también sus opiniones políticas e influyen fuertemente, o cualquier persona de peso. Entonces está difícil. Bueno, y la cuarta condición que dice Cohen es que la deliberación ideal busca un consenso razonado. No hay como razones para especificar cómo sería ese consenso razonado. Y de hecho, como podemos observar en la política del día a día, nadie está buscando un consenso. Nadie está buscando, bueno, vamos a ver cómo hacemos tú y yo con tu posición y mi posición, a ver si llegamos a acuerdo. No, o sea, un político se pone a hacer campaña para promover cierto programa político, ciertas propuestas. Un votante va a tener la convicción de que su plan es lo que tiene que ejercerse o imponerse, realmente imponerse, y los demás están equivocados. O sea, en la política y sobre todo en la democracia fomenta un tribalismo muy fuerte en el que las ideas de los demás están equivocadas y las mías son las que tienen que formar la sociedad. O sea, eso es mentira, que vas a ver a un nacionalista estar ahí, no, bueno, vamos a llegar a un consenso a ver cuál es cuál, o un caso controversial como lo es lo de la ley del aborto. O sea, eso ahí definitivamente nunca vas a ver a un pro vida o a un pro elección. No, bueno, tú tienes razón más o menos. No, o sea, si ustedes ven ese tipo de debates, van a poder observar de que están muy contrariados. O sea, no están no van a permitir tintas medias ni nada. O sea, es esta postura y ya. La tuya está equivocada, la mía es la correcta. Y bueno, para Cohen, si se darían esas cuatro condiciones, estaríamos en una democracia deliberativa ideal que justificaría la autoridad política del Estado. Pero como vemos, esas condiciones tienen muchos problemas, son difíciles de ejecutar, ninguna democracia en el mundo las tiene, todas las democracias son imperfectas y por lo tanto no puede justificar la autoridad política. Que unas democracias imperfectas, bueno, no necesariamente refutan la democracia como mecanismo de elección de decisiones colectivas, que eso es muy diferente, pero es como lo estaba diciendo, no justifica el Estado. O sea, incluso aunque se dieran esas condiciones que él dice para una democracia, esas condiciones no satisfacen el hecho de que esté bien coaccionar a los demás para
imponer obligaciones sobre los disidentes. Volviendo al ejemplo de la cuenta del bar. Supóngase que, no es que, no, ya decidimos que tú vas a pagar, sino que, bueno, vamos a convencerte de que tú tienes que pagarlo, y se ponen a deliberar por 4 horas, sacar gráficos, no sé qué, papers y todo lo demás, y no terminan convenciendo a la minoría. No es razonable ya concluir que, bueno, igualito hay que imponerte eso. O sea, si me estás diciendo que es gracias a la deliberación y luego si hay un disentimiento, igualito los vas a aplicar, estás echando por la borda tus propios argumentos. O sea, no. Ojo, la parte deliberativa puede ser que en uno de los argumentos si hay una razón por la que, por ejemplo, tú debes pagar, no sé. Ahí no sería por el proceso deliberativo, sino que es por la razón en sí. Por ejemplo, suponiendo en ese proceso democrático, no sé, tú ya habías dicho antes que no, yo pago todo, no se preocupen, o en la próxima vez yo pago todo, si ahorita no puedo pagarla, en la próxima, bueno, ahí no es por el proceso deliberativo en sí, sino que es por las razones en específico. ¿Puede ocurrir en la democracia algo similar? No lo creo. Nadie como ya vimos en los episodios de los consentimientos, nadie ha dado el consentimiento para que se apruebe ese tipo de mecanismo como legitimación de la autoridad política. De hecho, si nosotros dimos nuestro consentimiento al principio, es por el consentimiento que dimos, no el hecho del mecanismo democrático en sí. Es decir, si yo voluntariamente me voy a una asociación y en esa asociación su mecanismo para elegir acciones colectivas es un sistema de voto democrático, y yo participo, ahí no es por la democracia en sí o por el sistema en sí, sino porque ya yo di mi consentimiento con anterioridad. Es totalmente diferente. Básicamente esas son las razones por las que esa forma democrática de justificar el Estado no sirve. O sea, si el mayoritarismo simple no funciona y la democracia relativa no funciona, o sea, no dan la legitimidad política al Estado. Pero todavía hay más argumentos. O sea, la democracia es un sistema, como les dije, bastante idealizado. Es sorprendente que hayan tantas justificaciones para la democracia no, hombre. O sea, el otro argumento es el argumento igualitario. Ese lo suele argumentar filósofo Tomás Cristiano, creo que él dice que todos debemos tratar a todos como iguales, y por eso hay que respetar las leyes democráticas. Si no respetamos las leyes democráticas, estarías tratando a los demás como inferiores. O sea, habría desigualdad. O sea, está ahí rebuscado más o menos ese argumento, pero lo suelen usar bastante. O sea, no puedes estar en contra de la democracia, porque si estás en contra de la democracia, estás en contra de los ciudadanos. ¿Entiendes? Es un argumento colectivista bastante fuerte. No es raro que muchos en la izquierda sean los que esgrimen ese argumento, el del igualitarismo. Y no me refiero solamente a la izquierda estatista, sino incluso en la izquierda anarquista, en los anarquistas colectivistas. Usan esto, ponen la igualdad sobre la libertad y razonan de manera similar. Esa cuestión, pues, como todos somos iguales y las leyes democráticas surgen de esa igualdad, si tú estás en contra de esas leyes democráticas, es que estás afectando a todos los demás, porque todos somos iguales. Entonces, bueno, habría que
haciendo una observación empírica sobre cómo funciona el sistema actual, habrá que ver cuáles son las leyes democráticas, porque no todas las leyes en todos los sistemas han sido promulgados de manera democrática. Como se puede observar, hay leyes de más rango que pueden ser arbitrariamente ejecutadas por cualquier razón, alguna razón extraordinaria. ¿Y qué pasa si estás en contra de esas leyes? ¿Estás en contra de la democracia o no? Algunos pueden argumentar, no, bueno, pero es que esos oficiales fueron elegidos democráticamente, por lo tanto, la ley que ellos se inventen en ese momento todavía sigue siendo la representación de la democracia en sí. No necesariamente, pues. O sea, si la gente, que es lo que suele suceder, el electorado escoge un político y con cierta creencia de que ese político o ese candidato va a ejecutar los intereses de esas personas, y luego esa persona empieza a escoger otras cosas, está difícil que eso sea una justificación. Muchas leyes reciben el apoyo de las mayorías, pero no de todos los votantes. Ese es otro caso en el que no necesariamente las leyes democráticas sean justas o sean la razón por la que haya que apoyar el igualitarismo. En muchas leyes, como hemos visto en el pasado, son discriminatorias contra ciertos grupos, aunque esos grupos participen en el proceso democrático. O sea, ya hemos observado antes el apartheid, el holocausto, la esclavitud. Muchos de esas instituciones y leyes se mantenían democráticamente, y está difícil decir de que, bueno, estas son las leyes democráticas. Si estás en contra de eso, es que tú eres un disidente y estás tratando a los demás de inferior. O sea, es absurdo pensar eso así. Y bueno, ese deber de tratar a los demás como iguales, porque todos formaron parte del proceso democrático, lo que sea, es muy exigente e irracional. Porque, o sea, claro, tú dices que las leyes democráticas, o sea, violar las leyes democráticas es tratar de inferior a los demás en una situación de igualdad, no sé, igualdad de derechos, pero ¿cómo decirlo? La represalia que se hace por violar ese tipo de acuerdo también puede tratar de inferior a los demás. O sea, esa inferioridad no necesariamente tiene que ser de igualdad, sino que la represión suele ser brutal. Y bueno, muchos regímenes que son democráticos, por cierto. No es que no era verdadera democracia, no, si era una democracia, sí se dio el elemento, solamente que está justificando algo y es lo que suelen usar muchos políticos. O sea, soy la representación del pueblo, lo que estoy haciendo es la representación del pueblo, esta represión está demostrando que lo estamos haciendo por la seguridad del pueblo, porque el pueblo lo eligió así, y esos son unos disidentes. Y, o sea, violar una ley democrática no necesariamente es violar los derechos de las demás personas. O sea, si hay leyes que son injustas, está difícil justificarlas solamente porque la mayoría lo eligió, o el electorado lo eligió, o porque yo soy el pueblo, etcétera. Bueno, básicamente lo que estamos describiendo aquí es lo que se conoce como colectivismo. En este caso, el colectivismo viene dado por pertenecer al pueblo, que es capaz de elegir democráticamente ciertas políticas o ciertas medidas, o el funcionamiento del Estado en general. Como hemos visto, o sea, está difícil que con esas condiciones de igualitarismo y democracia
se puede justificar la autoridad política del Estado. Y no solo la autoridad política del Estado, aquí yo me atrevo a decir de que incluso está difícil justificar posiciones, o sea, o filosofías políticas también sin Estado, como los anarquismos de izquierda o anarquismos no individualistas y el comunismo. O sea, como estamos observando, cuando están vanagloriando tanto la democracia, estás poniendo al individuo por debajo de lo que es colectivo. Cuando sucede eso, es probable que se violen muchos de los derechos fundamentales de cada individuo. Y muchos van a estar argumentando que no, que el colectivo vale más que el individuo, pero, o sea, al final las acciones colectivas, que eso sí es compatible con el individualismo, las mueven son las preferencias de los individuos y no al contrario. Mucho colectivismo suele poner al final a un líder que es el que va a ser el que manda, pues, el que dirige el sistema y, bueno, promueve el totalitarismo al final. La democracia sí es un sistema que ha ayudado comparado a los sistemas anteriores, pero tienen esas fallas y no justifican la autoridad política del Estado. Un punto también que iba a revisar es la ley de hierro de la oligarquía de Michels. Él dice que cualquier régimen, aunque sea democrático, va a llevar a un régimen autocrático por tres principales motivos. Él dice que mientras más grande una organización se vaya volviendo, esta se va a burocratizar. Una organización se va volviendo muy compleja y empieza a surgir esta burocracia para tratar de mantener las decisiones que se van a tomar ahí en esa organización, en este caso una democracia. También va a aparecer un liderazgo fuerte para tomar decisiones rápidas. Mientras más grande y complejo se vuelve la sociedad, o ese estado en sí, no sociedad, ese estado, las decisiones políticas se van a tornar mucho más complejas y no va a haber tiempo para eso, sino que se va a centralizar las decisiones políticas y va a ser el líder el que va a lanzar mandatos para hacer para ejecutar algún programa político o alguna propuesta. Y bueno, las masas también, como ya hemos explicado, las masas suelen delegar su elección. Michels decía que era por el incentivo de la apatía, no sé qué. Claro, esta descripción es mucho más antigua a lo que es lo de la escuela de la Public Choice. La escuela de Public Choice explica mucho mejor por qué la gente se vuelve apática, entre comillas. No es que se vuelva apática, sino que, como ya mencionamos, es difícil mantener a la población educada en ese aspecto. O sea, los incentivos no dan para tanto. Y mucho menos en una sociedad tan compleja. O sea, si el Estado crece y abarca mucha más gente, o sea, va a ser imposible para los ciudadanos informarse de todo lo que ocurre en esa comunidad política para poder hacer una elección informada. Es imposible. Por eso, de ahí es que suelen delegar a otros representantes, y esos representantes supuestamente son la voluntad de ellos y van a representar sus intereses, que no suele pasar porque, como ya expliqué, el político lo que va a hacer es tratar de hacer una campaña de marketing para
verse como el que va a representar sus intereses, incluso cuando ellos mismos no saben que esos son sus intereses. O sea, es alguien que te está diciendo ahí, no, esto es lo que tú tienes que votar porque esto te va a beneficiar. Y la gente, sí. Y otro argumento muy importante es que no existe la voluntad del pueblo. Esto viene argumentado por dos principios. Uno es la paradoja de Condorcet, que las preferencias colectivas suelen ser cíclicas, a pesar de que las preferencias individuales no, dentro de una comunidad política. Por más de que una sociedad escoja a un candidato o a una política sobre otra, no quiere decir que esa sea la preferencia colectiva, porque si yo tuve una preferencia entre 3 candidatos, ponte un ranking entre ellos 3, y mi ranking es diferente al otro ranking y al otro ranking de otra persona, y otra persona tiene un ranking diferente o otras preferencias, al hacer el agregado de todo eso va a mostrar una inconsistencia ahí o una contradicción, que es lo que se llama paradoja de Condorcet. No me voy a explayar mucho explicando eso ahorita, porque eso me gustaría dejarlo ya para otro episodio más adelante, pero esa es una de las razones por las que las decisiones democráticas suelen ser contradictorias o no reflejan en verdad las preferencias de los individuos. También existe el problema de la paradoja de Arrow, que es una revisión más allá basada en la de Condorcet, en la que, bueno, él pone una serie de condiciones que él considera. De hecho, el que propuso esto es un premio Nobel llamado Kenneth Arrow, economista. Él puso una serie de condiciones de las cuales él considera que sirven para hacer una elección justa, pero muchas de las elecciones que existen a nivel global en todos los estados no reflejan esas condiciones, y por lo general suelen ser injustas, y bueno, muchas democracias son imperfectas por eso. Y lo que los diferencia en realidad es qué reglas de agregación utilizaron para resolver esos problemas de preferencias colectivas que son cíclicas y tal. Y usualmente esas reglas de agregación son arbitrarias, pues, o sea, no hay una razón de peso por la que decir que una regla de agregación represente esas preferencias colectivas. Simplemente puede haber una regla que favorezca una opción con las mismas preferencias, y puede haber otra regla que te demuestre un resultado totalmente diferente, a pesar de que todavía esa sociedad tenga las mismas preferencias de la regla anterior. O sea, es complicado, no hay ningún sistema que satisfaga eso. Y bueno, se puede concluir de que, bueno, la democracia en sí no demuestra la voluntad del pueblo. O sea, lo que está es, como yo ya los había mencionado al principio, o sea, la democracia es simplemente o debería ser usado nada más como un mecanismo para resolver problemas entre bienes comunes, algunas decisiones colectivas, pero no para un sistema político o el fundamento del Estado en sí, porque trae muchos problemas y pasa lo que estamos viendo en la vida actual, donde todos están preocupados porque el próximo fascista o el próximo comunista va a llegar al poder. A mí me suele parecer curioso eso, de que los defensores de la democracia defienden la democracia a ultranza de esa forma, pero en el momento de una elección, por más de que ellos han asegurado que el pueblo sabe lo que hace y sabe lo que elige mediante la gran democracia,
si no votas, ¿qué? Tú estás intentando hacer que gane el fascista o el comunista. Varios grupos políticos tendrán su narrativa que es similar. O sea, si no participas o si votas por el que no te gusta, estás apoyando ya al próximo fascista, al próximo comunista, al próximo totalitario. Entonces me parece curioso de que la democracia, siendo tan buena, haya que preocuparse mucho por esos resultados. O sea, me parece que no está funcionando como debería, como ellos teorizan que funciona. ¿Qué tienen que decir los anarcocapitalistas al respecto? Los anarcocapitalistas promovemos la libre asociación. Ya les había mencionado en el episodio anterior. En este caso, la libre asociación demuestra mejores resultados que las democracias. Porque, o sea, es un error, y muchos libertarios y anarcocapitalistas lo suelen hacer, pensar que toda acción colectiva es mala o es colectivismo, ¿no? Una cosa es la acción colectiva, que se puedan dar en grupos, una empresa, la familia, un club de no sé, de algún hobby o alguna preferencia individual que tengas. En ese tipo de asociaciones existen acciones colectivas, y lo que las caracteriza es que la libre asociación y desasociación de esos grupos es lo que permite hacer que colectivamente se escojan mejores políticas dentro de ese grupo que se forma voluntariamente. Entonces, bueno, esa es básicamente la propuesta anarcocapitalista, que todas las comunidades políticas sean de asociación voluntaria, y que mediante la desasociación esos grupos empiecen a tomar en cuenta mejores políticas o mejores formas de hacer más atractiva su forma de ejecutar ciertos modelos políticos. Y bueno, básicamente es todo eso. Como ya hemos visto, la democracia en sí no justifica la autoridad política del Estado. No justificaría tampoco la acción colectiva, o sea, el colectivismo sobre los individuos. Como ya les he mencionado, muchos anarquistas y comunistas de parte de la izquierda suelen argumentar a favor de que no queremos Estado, pero con democracia todo va a salir bien porque todos participamos, todos somos iguales, todos no sé qué. Y si con Estado funciona así, igualmente sin Estado va a fracasar, porque la forma en la que funciona la democracia para ejecutar para hacer funcionar una comunidad política no demuestra, o sea, no garantiza de que las elecciones correspondan a las preferencias de los que integran esa comunidad. Claro, incluso en anarcocapitalismo sí es posible que varias comunidades usen, pero como manera complementaria, algún mecanismo de elección, sabiendo que incluso no todas pueden ser, no todos cumplen las condiciones de, por ejemplo, la paradoja de Arrow, pero es eso, o sea, es algo consensuado y sería para algo en específico, no para afectar de manera multitudinaria una sociedad que es compleja. No, o sea, si estás en una asociación voluntaria, usualmente usan esos mecanismos para algo en específico, particular, un punto claro. Y bueno, y a pesar de todo, de todas formas, hay cláusulas que, bueno, te van a permitir, si no quieres esto, te puedes salir o puedes tener tu indemnización o lo que sea, pero, o sea, en
en un sistema así de abierto es posible que lo vivimos en el día a día. O sea, en las asociaciones privadas, por más que existan a veces mecanismos para elegir de manera así más o menos parecida a la democracia, son cosas puntuales, pues no es algo que abarque todo. Y que bueno, todavía sirve para demostrar la efectividad del sistema, porque incluso en ese tipo de elecciones, una junta de condominio, por ejemplo, suele haber dificultades para llegar a un consenso que dejara para el Estado en general, que abarca muchas complejidades, un montón de cosas que la gente no puede alcanzar por más que estudie toda su vida eso. O sea, han existido años y años de debate de filosofía política, de economía, de derecho, y no se han llegado a consensos concretos. O sea, está difícil decir que toda la población va a poder hacerlo. De ahí es que es mejor fomentar más la libertad individual, la libertad de asociación, y bueno, que no exista el Estado, pues, ¿qué más? O sea, el Estado no está funcionando como están ahí teorizando, ¿no? ¿Qué tal? Y bueno, así ya llegamos al final de lo que es esta descripción de esta forma de legitimar el Estado. Como ya vimos, no es suficiente, pero todavía, o sea, ya refutamos contrato social, el otro contrato social hipotético, la democracia, pero todavía hay más argumentos que tratan de justificar la autoridad política. Y ya, o sea, hemos visto que hemos ido gradualmente, desde la menos convincente a la más convincente. La democracia sí tiene peso, pero no funciona, no sirve para demostrar. Pero el otro argumento que ya nos falta ya por revisar es la del consecuencialismo, y esa sí veo que es más complicada. O sea, no complicada, sino que tiene argumentos que son bastante atractivos para justificar la autoridad política del Estado, pero ya vamos a ver que igualito no van a poder. O sea, por más que intenten justificar el Estado, el argumento se cae bajo su propio peso, y bueno, al final el anarquismo va a triunfar. Bueno, espero que les haya gustado el episodio. Recuerden suscribirse al canal, a todas las redes. Es importante que también que dejen sus comentarios al respecto, pero comentarios buenos, ¿no? Ahí, no, bueno, ¿y quién hará las carreteras? Hay argumentos ahí que son chimbos, que estás demostrando que eres un estatista, un nogente, como me gusta decir de mí. No, eso suena muy utópico. Eso no es un argumento, porque el tema de que si un sistema es utópico, también me gustaría llegar a revisarlo, pero básicamente todos tienen una forma utópica de ver implementada su modelo político, por más que sea realista o aplicable a lo que existe actualmente. Suele ser utópico porque usualmente suelen tener la presunción de que sus agentes van a actuar de la naturaleza en la que ellos tienen idealizada en su modelo, y en la realidad no suele ser así. Caso contrario en el anarquismo, o por ejemplo en el anarcocapitalismo, que no tiene esa presunción, sino que toma cómo ha estado funcionando el mercado en la situación del día a día, y dice: si el mercado funciona así, no vemos por qué en ausencia de Estado pueda actuar peor. Sabemos que incluso entre estados suelen actuar casi de manera anárquica. No vemos por qué a menor grado, más descentralización, podamos funcionar sin Estado. Bueno, eso requiere otro capítulo más de explicar algunas
cosas buenas y cosas malas de ese razonamiento, pero lo que quería llegar al punto es que eso de utópico, utopismo, no sé qué, cállate, vale. No estés ahí pasando pena con ese argumento, vale. Ya está bueno. Pero sí me gustaría leer comentarios al respecto, que más podamos revisar, y bueno, correcciones también. O sea, no estoy negando que todo lo que haya dicho sea perfecto, pero sí podemos debatir ahí a ver, deliberar como la democracia que pide este loco. A ver qué argumentos buenos hay por ahí. Bueno, nos vemos en el siguiente Anarcos.